Unidadfeliz.cl, plataforma para administradores de condominios, corredora de seguros, control de acceso para tu edificio y más. Presenta Clave Morse. Ahora, en la 92.9 te entregamos la información y el análisis de los principales hechos que mueven los mercados financieros de Chile y el mundo. Clave Morse. Decodificamos los conceptos económicos para el ciudadano de hoy. Daniel Fajardo y Felipe Reyes analizan la actualidad económica y sus conexiones con la política, el medio ambiente, la tecnología y más. Bienvenidos a Clave Morse. Por fin es viernes 4 de octubre, 9:03 de la mañana, el primer viernes de octubre, y ya cada vez va quedando menos para fin de año, ¿no? En una visión y en una opinión totalmente optimista. Mi nombre es Daniel Fajardo, conductor de Clave Morse, el espacio de Radio La Clave donde hablamos de economía, empresas, desarrollo, negocios, finanzas, inversiones. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales, @Radio La Clave, en X y en Instagram. También nos pueden seguir en LinkedIn, en YouTube, en Spotify y en la 92.9 FM. ¿Estás buscando una nueva administración para tu edificio? Entra a administradoreschile.cl, la base de datos de administradores de edificios y condominios más grande a lo largo del país, capacitados con el uso de la plataforma para administradores Comunidad Feliz y con conocimientos de la nueva ley de copropiedad 21.442. Entra a administradoreschile.cl, llena el formulario y te enviaremos gratis 3 opciones de administradores de edificios para que tú elijas la que más te acomoda. Una comunidad bien administrada es una comunidad feliz. Y en IDEMAX impulsamos y damos vida a un futuro con empresas y negocios relevantes para el mundo. Somos una consultora de negocios que piensa sin límites para impactar el futuro de cada empresa. Transformamos el presente para impactar el futuro. Negocios, proyectos, innovación. Visítanos en idemax.com. En Clave Morse te informamos cómo parten los mercados. Indicadores económicos del día. ¿Cómo estamos cerrando las cifras de esta semana? Recuerden que empezamos con un dólar bajo la barrera psicológica de los 900 pesos, ¿no es cierto? Que estuvo así también la semana pasada. Y cerramos la semana con 919,68 aprox el dólar, el euro en 1014,33 pesos. La UEF sigue subiendo. Ya pasó hace rato los 37.900, está en 37.925,56 y no es fácil, digamos, predecir que va a seguir subiendo. El cobre, bastante bien, como lo hemos visto en las 2 últimas semanas también, lo que es siempre una buena noticia para el mercado chileno, está a $4,56 la libra, así que hay que tener harto ojo. Y por supuesto lo que hay que tener ojo también, independientemente que hayan bajado las bencinas y los combustibles en Chile, ¿no es cierto? El petróleo Brent está en 78,80, el WTI 74,89, por supuesto, influido mucho por todo lo que es el conflicto en Medio Oriente, que vamos a estar teniendo harto ojo lo que está pasando, porque siguen pasando cosas en ese lugar lamentablemente, y posiblemente la próxima semana también, independientemente del tema más político, ¿no es cierto?, más internacional, también afecta a los mercados, también afecta a la economía. Los invito a revisar en nuestro canal de YouTube y en Spotify varias entrevistas que hicimos esta semana de cómo el conflicto en Medio Oriente también está afectando a los mercados. Las noticias que debes saber. Titulares en Clave Morse. Pago de intereses de la deuda pública notará salto de 12% en 2025 y llegará a cerca de 4.400 millones de dólares. La estabilización de la deuda pública es crucial para mejorar la posición fiscal de Chile y reducir el gasto en intereses, que alcanzarán, ojo, 3.867,58 millones de pesos, o sea, 4.360 millones de dólares más o menos, en 2025, un 12% más que en 2024, aunque se proyecta que la deuda pública llegará al 41,2% del PIB en 2024 y se reducirá lentamente a 38,9% en 2029. Los intereses seguirán aumentando hasta un máximo de 4.717 millones
415 millones en 2029. Esa es la proyección. Una nota que la pueden ver en la tercera, bastante interesante, que da todas esas cifras con respecto a la deuda pública. Bueno, este es un tema que ha aparecido bastante ayer en la prensa. La FNE, la Fiscalía Nacional Económica, acusó a los casinos Dreams, Enjoy y Marina del Sol, junto a 5 de sus directivos, de coludirse para manipular licitaciones de operación en 2020 y 2021, afectando la competencia. La FNE solicitó multas que suman 151,9 millones de dólares. Multas, la mayor en su historia, con sanciones específicas para cada casino y su ejecutivo. Además, pidió que se revoquen los permisos obtenidos en estos procesos. Según la FNE, esta colusión permitió a las empresas renovar permisos por 15 años con ofertas económicas muy inferiores a las de un proceso competitivo. Así que este es un tema que explotó. Otro tema con respecto a la colusión, justamente donde estamos en un panorama que hay varias cosas que están pasando con respecto a temas que mezclan lo empresarial, lo político, además con una ley de delitos económicos que ya lleva un poco más de un mes y explota esta colusión de los casinos, que va a tener desarrollo la próxima semana seguramente, y vamos a estar atentos en Clave Morse. Y por último, cereceros, pasando a otra noticia, se frotan las manos. Las exportaciones se disparan un 60% esta temporada. La exportación de cereza chilena, como todos saben, una de las principales frutas de exportación a diferentes países del mundo, se prepara para un boom histórico en la temporada 2024-2025, con un aumento proyectado de 59% respecto al año pasado, alcanzando 658 toneladas, ¿ya? 1000 toneladas, perdón, para hacerlo más, para redondearlo. Este crecimiento, impulsado por nuevas plantaciones entre 2019 y 2021, se traduce en aumentos significativos en las variedades Santina, Lápiz, Regina, etc. Y China seguirá siendo siempre el principal destino, aunque se busca diversificar los mercados. Autoridades y empresarios destacaron las condiciones climáticas favorables para esto, y vamos a ver qué pasa con esta fruta y con otros temas. Además, lo que está pasando, recordemos, en los puertos en Estados Unidos, que posiblemente también afecte a las frutas chilenas y a otros productos que se exportan desde Chile. Bueno, justo a las 9:10 vamos a estar con nuestros entrevistados, más puntuales que nunca hoy en día, ¿ya? Eso pasa cuando no está mi compañero Felipe acá, porque comentamos las noticias, podemos atrasarnos. Está en el estudio de Radio La Clave don Fernando Marengo, jefe económico de Black Toro. Fernando, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? Buen día, muchas gracias por la invitación. Gracias por acompañarnos en Clave Morse. Antes de que entremos en materia, siempre hacemos esto. Cuéntanos, ¿qué es Black Toro? Para la gente que necesariamente no sabe lo que es. Black Toro es una compañía americana regulada por la SEC, la Security and Exchange Commission, que brinda asesoramiento financiero para hacer inversiones de portafolio a individuos de América Latina que invierten fuera de sus países. Somos un equipo de asset managers, digamos, un equipo de profesionales, economistas, gente que especialista en armado de portafolio, en el acompañamiento en todos los temas tributarios y legales. Que lo que buscamos de nuevo a los individuos de alto patrimonio de América Latina, ayudarlos en su proceso de inversión, fundamentalmente en Estados Unidos. Perfecto. Bueno, y justamente vamos a hablar de Estados Unidos, ¿no es cierto? Porque el tema a conversar con Fernando es que los chilenos cada vez más mueven su ahorro a Estados Unidos. En menos de 4 años pasó de un 35% a casi el 50% de quienes invierten en extranjero, ¿no? Sí, cada vez que hay un incremento en el riesgo, y en América Latina en los últimos años estuvo creciendo el riesgo, que es lo que hace la gente, preserva su ahorro. Claro. Y para preservar el ahorro, parte de la preservación del ahorro también es protegerlo de la incertidumbre o el riesgo que empieza a aflorar en algunas economías de América Latina. Hay países que lideran este proceso, como son Argentina, Venezuela, Ecuador, y después hay países... ¿En ese orden? ¿Más o menos? Yo diría que el récord lo tiene Argentina lejos. Argentina tiene un sistema financiero que equivale a 15 puntos de su PIB.
y tiene el equivalente a un PIB fuera de Argentina. O sea, tiene 6 sistemas financieros fuera de Argentina. ¿Por qué? Por una historia de estafa al ahorrista. ¿Qué es lo que hace el ahorrista? Trata de preservarse para que no lo estafen más, entonces manda los ahorros al extranjero. Y después en los últimos años, por temas yo creo fundamentalmente políticos, empezó a ocurrir en Perú, en Colombia y en Chile. Se empezaron a sumar en otra magnitud a esa dinámica que ya se veía en en Venezuela, en Argentina y en Ecuador. Y básicamente es un tema, yo creo que tiene 2 fundamentos. Uno, el tema del riesgo, que el ahorrista busca, o el inversor busca una tasa de retorno ajustada por riesgo. Y cuando sube el riesgo, bueno, voy a buscar el mismo retorno que tenía antes en un país menos riesgoso. Y lo segundo, que yo creo que es mucho más razonable, un tema de diversificación. Digamos, si yo ya vivo en Chile, tengo mi empresa en Chile, todos los días salgo en el carro por Chile, ando por las calles de Chile, bueno, no está mal como una estrategia de diversificación tener algo fuera de Chile, con esta idea de no poner todos los huevos en la misma canasta, ¿no? Claro, además que es una política muy chilena en general, de no poner los huevos en la misma canasta. La economía de Chile en los últimos 30 años se basa en eso de alguna forma también. A ver, yo creo que uno siempre se siente muy cómodo invirtiendo en su país, porque siente que tiene un conocimiento acabado de la situación. Entonces uno dice, bueno, yo entiendo cómo funciona la política, cómo funciona la justicia, cómo funciona la economía, cómo funciona mi empresa. Entonces uno siente que tiene ese conocimiento que no lo tienen otras economías. Entonces, ¿qué es lo que hace? Bueno, dice, bueno, yo no el lugar que mejor conozco en el mundo es Chile. ¿Qué hago? Sigo invirtiendo en Chile. Bueno, creo que la idea de diversificar el riesgo resulta muy saludable, y claramente de Black Toro lo que hacemos por el esquema de negocio también que tenemos es básicamente ayudarle a aquella persona que quiere diversificar su patrimonio y tener una parte fuera de su país. Nosotros lo acompañamos en ese proceso con un modelo que es bastante novedoso en América Latina, que básicamente el mundo está separado en los brokers y los asesores. Claro, sí. Y nosotros somos una compañía registrada ante la SEC como asesores de inversión, entonces no se pueden cobrar ni comisiones ni retrocesiones. Lo que cobramos es un fee por asesoramiento, que el cliente lo paga mientras se siente cómodo, ¿no? Básicamente. Fernando, independientemente que yo entiendo que el área de usted está en Estados Unidos, ¿no es cierto? Básicamente el negocio, digamos, este negocio de asesoramiento, pero y también entendiendo que Estados Unidos es la potencia máxima, ¿no es cierto? Que es bastante lógico que la gente quiera refugiar sus inversiones y su ahorro en Estados Unidos. ¿Por qué sigue siendo el lugar preferido si a veces, o sea, no sé, el sentido común dice, ¿sabes que a lo mejor hay un montón de países nórdicos quieren ser mucho más tranquilos, incluso con menos vaivenes de la volatilidad, con menos miedo a que de repente haya una recesión, mucho más estable, algunos países europeos, incluso asiáticos? ¿Por qué se sigue prefiriendo Estados Unidos? La verdad que es muy buena la pregunta, Daniel. A ver, yo digo, si uno agarra las cifras hoy de Estados Unidos tiene un déficit fiscal que es 3 veces el déficit que tiene Chile. Sí, claro. Tiene un déficit externo que es 2 veces el déficit que tiene Chile. Tiene una relación de deuda PIB que es 3 veces la que tiene Chile. Entonces, si yo agarrase una hoja con los indicadores de Estados Unidos, pero sin el título que es Estados Unidos, no sé si lo elegiría para invertir. Claro, a eso voy, claro. Yo veo los números y digo, no sé cómo se llama este país, digo, la verdad que no lo veo muy saludable. Ahora, ¿qué tiene? Bueno, yo digo, los billetes tienen una frase que dice, in God we trust. Claro. Entonces, hay un tema cultural también. Tema de confianza. Claro, a ver, yo creo que es un país que a lo largo de los últimos 50, 70 años generó confianza, y esa confianza que generó básicamente es de lo que vive hoy, ¿no? Y comparto plenamente tu análisis, Daniel, en el sentido que si uno piensa cuál es el gran potencial o qué es lo que lo favorece hoy a Estados Unidos, yo digo, el gran potencial que tiene Estados Unidos es que no tiene competencia. Porque si uno se imagina la cantidad de dólares que hay en el mundo y la cantidad de deuda que hay en dólares, si esa gente se quiere ir a otro país, supongamos, ¿a dónde me iría? China. Y China es una economía que tiene problemas, poco transparente, claro, un gobierno que no es democrático, tiene sus problemas.
me iría a Europa. Bueno, Europa tiene una guerra, tiene problemas culturales, raciales, está envejeciendo la población. Y si uno saca esos dos mercados, ¿a dónde más podría ir? Entonces uno dice, bueno, me voy al oro, y es un mercado insignificante. Me voy al franco suizo, insignificante. Me voy a cripto, insignificante. Entonces yo creo que hoy una de las grandes, o la gran ventaja que tiene Estados Unidos, es que no tiene competencia. Ahora, de nuevo, yo creo que la economía, y comparto, creo que Estados Unidos tiene desafíos por delante, no de corto plazo, pero tiene el desafío de reducir el déficit fiscal con una población que le está envejeciendo, que cuando la población envejece hay más costos en salud, hay más costos en retiro, hay más costos, entonces le va subiendo el gasto al gobierno y tiene que reducir su desequilibrio fiscal. Es una locura que Estados Unidos esté con un déficit de más de 7 puntos del PIB, en lo que se llama en una economía que está en pleno empleo. Digamos, si Estados Unidos por algún motivo entra en una recesión, el déficit se le va a dos dígitos rápidamente, ¿no? Entonces, comparto, creo que hay un tema idiosincrático basado en la historia de Estados Unidos que nunca estafó a sus ahorristas, que es la gran potencia mundial. Claro. Y después para América Latina resulta muy cómodo. ¿Por qué muy cómodo? Por uso horario, es bastante parecido. Además, no es que generalmente vemos Florida o Miami, con lo cual... Más que Miami es Latinoamérica. Exactamente. O sea, ¿no? el chiste es que lo mejor que tiene Miami que queda cerca de Estados Unidos, ¿no? Claro. Entonces... Ya, y justamente quería ese punto porque, según los estudios que tienen ustedes, más de 200 mil millones de dólares están invirtiendo chilenos en Estados Unidos, ¿no es cierto? Ese monto... ¿dónde se invierte? ¿Cómo se invierte? Me imagino que a lo mejor, no sé, mucho justamente en el estado de Florida. Hace poco tuvimos un entrevistado que hablaba de un entrevistado de Capitalizarme, Conejeros, que hablaba de la renta corta, que estaba haciendo algo muy importante, principalmente en Miami. Chilenos estaban yendo a invertir en renta corta. Te estoy poniendo un ejemplo. Pero esos 200 mil millones, ¿dónde se invierte y si va a seguir subiendo, digamos? A ver, ¿dónde se invierte? Hay dos tipos de inversiones. Una es más financiera, que es en bonos, acciones. Claro, y hay gente además más especializada en ese tema. Exactamente. Pero creo que también por un tema cultural, al latino le gusta mucho invertir en real estate, en inmuebles. Porque uno tiene la sensación de que uno toca los ladrillos. Entonces ahí está la inversión. Tiene la casita para llegar o para arrendarla. Exactamente. Si uno piensa es lo más razonable, más o menos, porque si uno pudiese ver la cotización de su propia casa minuto a minuto, yo creo que tiene mucha más volatilidad que cualquier índice de acciones. Claro. Nada más que no sabemos cuánto vale nuestra casa minuto a minuto, como si sabemos cuánto cotizan las acciones. Pero yo diría, hay mucho que es relacionado con inversiones inmobiliarias. Y después hay otra parte importante que es inversiones financieras. Inversiones financieras también, uno dice, personas muy sofisticadas. Y la verdad que nosotros vemos que lo que ocurre mucho con las personas en América Latina es que en esto de alejarse del riesgo de su país de origen, perciben que una cuenta en Estados Unidos es como una caja de seguridad. Entonces dicen, bueno, la mando allá y me olvido. Y la mando allá y me olvido, en realidad no es tan sencillo porque Estados Unidos empezó a tener inflación, entonces el costo de dejar la plata en una caja de seguridad empezó a ser más alto. Hay gente que dice, bueno, hablo con alguien y me dice que compro cripto, y no tiene ninguna lógica por detrás. Entonces, a ver, de nuevo, ¿qué estamos tratando de hacer nosotros de Black Toro? Ayudarle a la gente que trabaja con nosotros a tener una idea de esos fondos, para qué están, cuál es el objetivo y acompañarlo en una planificación de largo plazo. Donde de nuevo puede ser que lo óptimo sea invertir en bonos, o sea en acciones, o sea en real estate, o sea en distintos tipos de inversiones, pero básicamente es acompañarlo en un proceso de, pensar para qué están esos fondos ahí y cuál es el objetivo final de esos fondos. Algún chileno para los chilenos que quieren invertir en cualquiera de esos instrumentos, ¿no es cierto? O en propiedades también, o real estate, como dices tú, y quiere empezar a entender esto, ¿qué es lo primero que tiene que hacer? ¿Dónde investigar? ¿Qué cosas a lo mejor a nivel legal tiene que entender para poder empezar a hacer esas inversiones? A ver, cuando uno va a hacer inversiones afuera, claramente todo lo que sea el componente tributario es fundamental.
Y el tributario impositivo, tanto cómo se graba las ganancias que tengan allá, como cómo lo graba localmente esas eventuales ganancias. Pero después hay otras cosas de estructuración que no se tienen tanto en cuenta. Por ejemplo, que si uno invierte en Estados Unidos en algunos instrumentos en particular, por ejemplo, acciones americanas, y tiene la mala fortuna de fallecer, Estados Unidos tiene un impuesto a la herencia de 40%. Entonces, si yo estoy invertido en acciones americanas y fallezco, bueno, mis herederos van a recibir 40% menos porque el fisco americano se quedó con eso. Claro. Entonces, es muy importante la estructuración, digamos, cómo a través de qué vehículo o de qué sociedad invierto en Estados Unidos. Lo segundo, en tema de eficientización tributaria, tener esta idea de cómo armo la estructura para optimizar el pago de impuestos, pagando todos los impuestos, obviamente, pero de manera eficiente, no teniendo dobles imposiciones. Y a partir de ahí, uno diría, y tener un especialista en inversiones. ¿Por qué? La forma en la cual nosotros tomamos nuestras decisiones de inversión es analizando el ciclo de la economía global. ¿Por qué el ciclo de la economía global? Porque si uno agarra un ciclo de la economía de cualquier país, tiene 4 fases. ¿Qué es las 4 fases? Primero, un periodo de recuperación, claro. Después de crecimiento, pero por arriba del potencial. La recuperación, ¿qué particularidad tiene? Tiene la particularidad que yo estoy creciendo en base a capacidad ociosa. Entonces, cuando yo creo que en base a capacidad ociosa, aumenta fuertemente la productividad de las empresas. Si aumenta la productividad, aumentan las ganancias. Entonces uno diría, bueno, en esa fase, ¿dónde tengo que estar? Y en acciones, porque las empresas son las que más plata ganan. Claro. Ahora, cuando la economía sigue creciendo, pero ya pasó su potencial, empieza a generarse presiones inflacionarias. Entonces la pregunta es, cuando hay presiones inflacionarias, ¿dónde me conviene cubrirme? Y siempre la forma óptima de cobertura es comprando materias primas, comprando oro. Y uno ve que viene pasando con el oro los últimos años, y bueno, muy relacionado con este ciclo inflacionario. Después los bancos centrales empiezan a subir la tasa de interés para tratar de controlar la inflación. Entonces, ¿qué hay que hacer en ese momento? Y te conviene estar líquido. Cash is king, digamos. Estar líquido, tener la plata lo más líquido posible, más corto posible. Y después, cuando el Banco Central logra controlar la inflación, baja la tasa de inflación, bajan las tasas de interés. Como lo hemos visto ahora. Entonces ahí te conviene estar en bonos, pero de larga duración, que vencen en el largo plazo, porque cuando baja la tasa de interés uno hace una ganancia de capital importante. Ahora, ¿cuál es el secreto? El secreto es que nadie sabe los próximos 6 meses en qué fase del ciclo vamos a estar. O sea, uno puede predecir. Exactamente. Entonces, ¿qué hace uno como especialista? Yo soy analista económico hace 30 años. Bueno, estudié la economía americana y tratar de predecir la próxima fase del ciclo hacia dónde va. Bueno, si yo creo que la próxima fase del ciclo va a ser un Estados Unidos que logre controlar la inflación con un soft landing, sin una recesión por delante, y yo diría, bueno, hay que hacer tasa de interés muy corta porque sigue estando alta y la Fed no creo que baje de una manera tan agresiva como piensa el mercado. Otra partecita del portafolio no tan grande en bonos de largo plazo, bono del gobierno americano a 20 años de plazo, ni siquiera a 10. Y después siempre uno diría, hay que tener algo de acciones. Bueno, yo sería muy cauteloso. Estuvieron de moda los magníficos 7, los 7 magníficos que eran tecnológicas. Yo sería mucho más cauto que eso. Si la economía americana se está desacelerando, yo iría más a acciones que son más conservadoras. Digamos, acciones que no dependen del crecimiento económico, que básicamente salud, tema de consumo masivo, digamos que no están tan afectados ante una crisis económica. ¿Por qué? Porque pienso que la próxima fase del ciclo va a ser una fase de desaceleración con baja la tasa de inflación sin una crisis. Pero de nuevo, la clave está en la capacidad predictiva de cuál es la próxima fase del ciclo, ¿no? Perfecto. Oye, te vamos a invitar otro día también para hacer análisis de mercado de este tipo. Dale, cuando quiera, de disposición. Se ve, o de alguna forma, bueno, nosotros hemos hablado mucho en este programa que tomando en cuenta cómo ha estado la economía estos últimos años, se han ido muchas inversiones, ¿no es cierto? La gente está llevándose un poco la plata hacia afuera, principalmente Estados Unidos. Realmente hemos visto un proceso mayor de inversión hacia Estados Unidos de chilenos o de patrimonios chilenos que quieren refugiarse allá, como no lo habíamos visto antes, y si esto va a seguir el próximo año o no.
A ver, yo creo que el proceso de patrimonios chilenos yéndose fuera de Chile claramente es algo novedoso. Sí, claro. Que para mí tuvo un punto de inicio que fue el estallido social, después el intento de reforma de constitución, después la fuerte expansión en la pandemia y en los desequilibrios macroeconómicos. Todo eso yo creo que aumentó la percepción de riesgo, y cuando aumentó la percepción de riesgo hubo gente que dijo, subió el riesgo, o pido más tasa de interés en Chile o me voy a refugiar en otro lado. Y parte se fue a refugiar a otro lado. Ahora, si uno ve las cifras del último año, claramente la economía chilena volvió a la racionalidad, digo. Bajo el déficit fiscal, el déficit externo, cómo está controlando la tasa de inflación. Ahora, ¿cuál es el desafío? Creo que el gran desafío que tiene la economía chilena es cómo generar crecimiento. O sea, digamos, la economía chilena tiene, de acuerdo a las estimaciones del Banco Central de Chile, un potencial de crecimiento de 1,8%. Sí, aunque el gobierno dijo que era un poco más, 2,3, 2,4, pero en realidad tampoco es tan algo para abrir la champaña. Digamos, pero si uno piensa que va al 1,8, como dice el Banco Central, que uno diría es más independiente la opinión, por supuesto, con una población que crece 0,5% por año, estamos diciendo que el ritmo al cual crece el ingreso por habitante es más o menos el 1% anual. Y digamos, y en cualquier país de América Latina donde hay importante concentración del ingreso y hay parte de la población que tiene un nivel de ingreso bajo, si uno aspira a que el bienestar de la población suba de manera importante, al 1% por año se hace muy difícil. Entonces creo que el gran desafío que tiene la economía de Chile es cómo volver a las tasas de crecimiento que supo tener los primeros 15, 17 años de este siglo, ¿no? Que nos acostumbramos, además. Sí. A ver, es muy fácil acostumbrarse a eso. Entonces, todos nos acostumbraríamos fácilmente a eso. Pero sí, estoy de acuerdo. El tema es cómo se sientan las condiciones para eso. Hay una parte que es cómo crece la oferta de mano de obra y la calidad de la mano de obra, que es educación. Hay otra parte que es inversión y hay otra parte que es productividad. Y creo que como el crecimiento de la población y la calidad educativa medio que tiene una tendencia que es difícil corregirla de corto plazo, ¿dónde se juega el crecimiento? En la cantidad de inversión y en la productividad de esa inversión. Fernando Marengo, jefe económico de Black Toro, 1.000.000 de gracias por acompañarnos en Clave Morse A, así que te dejamos súper invitados para otra ocasión. Por supuesto, un placer, muchísimas gracias por la invitación y hablamos cuando gusten. Eso. Y antes de irnos a la tanda comercial, les quiero contar que si creían que el café perfecto solo lo podían encontrar en una cafetería, no. Ahora pueden tener una cafetería en su casa con el nuevo concurso de Amati. Participa por una máquina automática más 6 meses de café de grano que te regalamos en La Clave. ¿Cómo participar? Muy fácil. Ingresa a www.cafeamati.cl y realiza una compra con el código Amati es clave sin importar cantidad o monto. Todas las compras hasta el 4 de octubre, o sea, hasta el día de hoy, a las 00 horas, estarán participando automáticamente por este espectacular premio. Además, como beneficio especial, el código Amati es clave aplica un 30% de descuento en toda la categoría de café. Ya lo sabes, Café Amati y Radio La Clave te regala una máquina automática más 6 meses de café de grano. Amati, la cualidad de un café fresco. En La Clave queremos conectarnos cada vez más con los protagonistas del mundo de los negocios, del emprendimiento, de las empresas y el desarrollo productivo del país. Te invitamos a disfrutar de nuestros programas Clave Morse, Emprender es Clave, Clave Social y Transformación Digital y Sostenible en LinkedIn, donde podrás revivir en audio y video entrevistas, conversaciones, frases y además disfrutar de los programas en vivo. Búscanos por Radio La Clave en LinkedIn y síguenos. Juntos hacemos comunidad. La Clave me escucha. Digámosle adiós al plástico de un solo uso. ¿Sabías que una sola bombilla demora 1 minuto en fabricarse y más de 200 años en descomponerse? Radio La Clave y Bendito Residuo te invitan a sumarte a Ser Verde es Clave y construir un presente más sostenible. Vive la emoción de cada